causa el débil tropezó. Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Jesús nos lleva a. Hoy con el tema Jesús nos lleva a perdonar. Esperando que sea de gran bendición y edificación para sus almas. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener ese programa de Jesús me lleva a. Y la semana anterior estuvimos orando por toda la gente que nos envió todas las peticiones. Y esta semana, si ustedes quieren, ustedes pueden decirnos una petición por el chat o por algo y ustedes nos pueden decir. Y en este libro vamos a escribir todas las peticiones y vamos a estar orando para todos ustedes por toda la semana. Si ustedes se pueden levantar o sentar o como ustedes están ahorita y vamos a inclinarnos el rostro para orar. Oramos. Querido Padre amado que estás arriba de los cielos, gracias por ese día que tú nos diste. Gracias porque vamos a estar haciendo este programa y que si hay unas peticiones que nosotros no sabemos, y que tú siempre puedes estar con nosotros y que el Espíritu Santo puede estar demarrado de todos nosotros y que tú limpias nuestros corazones y nuestros pecados y que tú siempre puedes estar con nosotros y si hay unos enfermos tú los puedes curar y sanar y que tú siempre puedes estar con todo el mundo y gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Es un gran gozo poder estudiar nuevamente la palabra de Dios. Ya sé que Joanny nos dio la bienvenida, les dio la bienvenida, pero también le quiero dar la bienvenida a Rafael también, que se encuentra conmigo en esta noche. En esta noche estaremos hablando sobre el perdón. Es un tema muy amplio que quizás pudiéramos hablar toda la noche sobre él, ¿cierto, Rafael?
bastante amplio. El perdón tiene muchas facetas, muchas ramas, ¿verdad? Que podemos nosotros hablar, pero lo más importante es que podamos entender lo poquito que vamos a estudiar en esta noche y que pueda ser de bendición para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Así es. El perdón tiene dos dimensiones. Es interesante si usted ve la cruz tiene una línea vertical y horizontal. Eso también es un símbolo del perdón. El perdón, las dos dimensiones, vertical que nos dirige hacia Dios y también el perdón horizontal a nuestro prójimo. Vamos a estudiar en la palabra de Dios en el libro de Salmos 86:5, un versículo impresionante. Dice, porque tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que tenemos un Dios perdonador, un Dios grande, misericordioso, en el cual hoy vamos a estudiar lo capaz que es de perdonarnos. Quizás hemos cometido faltas pequeñas, faltas grandes, pero nuestro Dios está ahí atento para escuchar nuestras oraciones. Él está atento a ver nuestros corazones. Cuando le pedimos y le rogamos que nos perdone, Él está allí. Así que estudiaremos su amor, ese Dios amoroso, quien está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Puede haber tres tipos de personas que nos estén sintonizando esta hora. Uno que pueda decir, pero yo no necesito perdón. Otro que dirá, pero yo no merezco el perdón. Y otro que pueda decir, yo necesito el perdón. Pero para los tres, del mismo modo, está extendido el perdón de Dios. Porque el interesado en perdonar, en perdonarnos, es Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando pecaron, quien decidió venir a buscarlo fue el mismo Dios. Asimismo lo vemos en la visión que tuviera, el sueño que tuviera Jacob cuando una escalera descendía del cielo. Dios siempre está intentando atraer la atención del hombre para perdonarlo. Y aquí viene un punto importante, y es que a veces creemos que no necesitamos el perdón. Pero la palabra de Dios es clara en decir que en Romanos 3:23, por cuanto todos, y todo es todo, ¿verdad, Ana? Todo incluye todo, pecamos, estamos destituidos, separados de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Así que la palabra perdón es remisión de una pena merecida, que mereces tú, que merezco yo, porque somos pecadores y heredamos el pecado. Pero Dios nos muestra misericordia, y la misericordia de Dios se enfrasca, se encierra en lo que es el perdón, porque en su misericordia Dios no nos da lo que merecemos, y en su gracia nos da lo que no merecemos. Y Dios, a través del profeta Isaías, nos dice en el capítulo 1, versículo 18, venid a mí. Y hay versiones que dicen luego, pero la traducción más correcta sería, venid ahora y estemos a cuenta, que aunque vuestros pecados sean rojos como la nieve, serán emblanquecidos. Así que Dios quiere perdonarnos, otorgarnos ese perdón, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. El que vive con odio en el corazón, el que vive con una pena en el alma, el que no se siente perdonado por Dios o por alguien que hayamos ofendido, siempre tiene un dolor, una tristeza en el corazón, una pena que no nos deja vivir en libertad. Y es interesante entonces que podamos entender el tema del perdón y, más que entenderlo, poder llevarlo al terreno de la práctica. Amén. La gran prueba que hizo del amor de Dios lo podemos ver a través de Cristo Jesús. Él decidió entregar a su Hijo para venir a salvar a un mundo que estaba perdido. Esa es una gran prueba del amor de Dios. En Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que Jesús no vino solo a perdonar ni mis pecados ni los tuyos, Rafael. Él vino por todo el mundo. Eso te incluye a ti que estás allí. Incluye al mundo entero. Y cuando Jesús vino a esta tierra para poder nosotros ser salvos,
Él también demostró el perdón. No sé si a usted, pero le voy a decir que a mí no me han hecho todo lo que le voy a mencionar. No sé si a Rafael, él me puede decir al final. A Jesús lo maltrataron. Quizás a nosotros nos han maltratado. A Jesús lo engañaron. Puede ser que a ti y a mí también nos han engañado. A Jesús lo culparon por cosas que no había cometido. No sé si a ti te lo han hecho. A Jesús le escupieron. Lo vendieron. Lo vendieron. Uno de sus amigos, uno de sus discípulos. Lo traicionaron. Traicionado. Escupido. En la mañana, en la madrugada, imagínate, escupido, golpeado. Lo golpearon. Dice que con uno de los látigos que le pegaron a Jesús, habían personas que al tercer latigazo moría, porque los golpes fueron muy duros. Lo que le hicieron a él fue algo tan fuerte que yo sé que todos hemos pasado o estamos pasando por situaciones difíciles, pero estoy seguro que nadie de nosotros ni nadie alrededor del mundo ha pasado el sufrimiento que Jesús pasó. A muchos nos han herido, de todo lo que hemos dicho con Rafael, a todos nos han hecho algunas de estas cosas que nos han hecho sentir mal, pero a nadie nos han hecho toda esa lista que a Jesús le hicieron. Y después de que le hicieron todo eso, Jesús reaccionó de una forma donde solamente el Espíritu de Dios puede estar en ese corazón. Mientras él recibía golpes, latigazos, aun cuando lo estaban crucificando, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús lo estaba diciendo de corazón. Él perdonó a todos los que le hicieron ese daño. Al que lo traicionó, lo perdonó. Al que lo escupió, lo perdonó. Al que lo clavó, lo perdonó. Él perdonó. Así que él vino a demostrar el amor grande de Dios y también él vino a demostrar el perdón. Así que si él se hizo ser humano, eso quiere decir que también en nosotros está el querer de tener ese sentimiento de perdón para los demás. El tema del perdón, muchas personas quizás lo malentienden o no lo aceptan por el hecho de que no entienden la magnitud que implica lo que es el perdón de Dios. El perdón de Dios es muy amplio. Hay personas que podrían decir, pero yo no necesito el perdón de Dios para vivir. Y ciertamente, para vivir esta vida. Pero San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, en la cruz, lo que acaba de decir Ana. Jesús muere en nuestro lugar. Como decía al principio, todos merecíamos la muerte. Él muere en nuestro lugar. Y entonces todo el que crea en Él, en ese sacrificio, pueda tener vida eterna. Este perdón es abarcante no solo para esta vida. Este perdón es abarcante para una vida eterna, que es el perdón que Dios quiere dar, un perdón completo, no solo para que vivamos esta vida. Es como dijera el apóstol Pablo, si para esta vida solamente fuimos llamados, seríamos los más desdichados de este mundo. Es decir, que el perdón de Dios es abarcante, querido amigo, querido hermano. El perdón de Dios es muy amplio. Y no aceptar el perdón de Dios es como lastimarnos a nosotros mismos. No buscar el perdón de Dios es hacernos daño a nosotros mismos, porque dejamos de recibir las bendiciones que implica recibir, aceptar ese regalo que es el perdón de Dios que fue ofrecido en la cruz del Calvario, donde debimos morir nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? A los criminales de aquel entonces debían crucificarlo en una cruz. Si fuera en este entonces, quizás Jesús se hubiese puesto una inyección letal o se hubiese llevado a la silla eléctrica, pero aquel entonces los peores criminales eran llevados a la cruz. Nosotros merecíamos esa muerte y Jesús muere en nuestro lugar. Nos ofrece el perdón con su vida y nos ofrece la oportunidad de vivir eternamente. Así que hoy es un día propicio para que nosotros podamos aceptar ese perdón, hacerlo nuestro y recibir ese regalo de salvación y vida eterna que trae ese perdón. En segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo fue inspirado e inscrito hace miles de años atrás, pero ese versículo todavía sigue siendo para nosotros.
si nosotros nos humillamos y nos alejamos de nuestro malo camino, Dios hoy sigue dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él aún sigue dispuesto a querer cambiar nuestra vida, a llegar a ser las personas que Él quiere que seamos, porque Él sabe que en nosotros podemos llegar a ser unas personas nuevas, unas personas transformadas. Muchas veces quizás humanamente pueden ver a tal persona y desde su forma de verlos podemos decir, no, esa persona ya ni siquiera el perdón de Dios puede tener porque vemos las apariencias por fuera, pero Dios puede ver nuestros corazones y Él puede ver en nuestro corazón si hay humildad, si hay el deseo de cambiar y Él puede transformarnos. Ya dijimos el gran ejemplo de Jesús, en el cual podemos ver el amor de Dios y de cómo Él pudo perdonarnos. También en el libro de Oseas cuenta una historia, voy a decir extraordinaria, porque no cualquiera podría soportar eso. El profeta Oseas, Dios lo manda a que se case con una prostituta. Luego la prostituta se vuelve a ir y Dios le vuelve a decir que la busque. Luego va y viene y se le va nuevamente y Dios le dice al profeta que la busque. Quizás para nosotros humanamente se nos haría muy difícil perdonar a alguien si estamos casados que quizás nos está siendo infiel y constantemente. Y nosotros ya los perdonamos una vez, pero luego otra vez vuelve a hacer lo mismo. Ya uno humanamente pudiera decir, yo de mujer pudiera decirle a mi esposo, una vez te perdoné, ya la segunda ya no puedo. Rafael quizás no sé qué pensará él. El perdón es algo divino, no es humano. Y es por eso que se nos hace tan difícil a nosotros perdonar. Entonces, para experimentar y poder extender el perdón, lo primero es poder recibir el perdón de Dios, poder conocer el perdón de Dios. Y al yo conocer y experimentar el perdón de Dios en mi vida, entonces puedo extenderlo. Pero a veces hay perdón por conveniencia, Ana. Hay personas que perdonan porque le conviene perdonar a esa persona porque va a recibir a cambio un beneficio. Pero, ¿qué recibe Dios de nosotros al perdonarnos? Los bendecidos somos nosotros. Ves que Dios es contrario. Nosotros buscamos el perdón siempre, buscamos perdonar para recibir algo a cambio. Dios, más sin embargo, no necesita nada de nosotros, pero Él nos perdona. Entonces, cuando experimentamos ese perdón que no pide nada a cambio y podemos sentir que Dios nos ha perdonado, Él puede producir en nosotros el que nosotros perdonemos, extendamos ese perdón hacia los demás. Así es. Solamente viendo, entendiendo el verdadero perdón. Y Dios eso era lo que quería demostrarle al pueblo y también lo que quería demostrarnos a nosotros, que la esposa de Oseas se iba y él la perdonaba y eso era lo que él quería que el pueblo entendiera, que nosotros muchas veces Dios nos está buscando, Él quiere perdonarnos, pero somos nosotros los que huimos o los que rechazamos su perdón. Y entonces Él vuelve y nos sigue buscando. La Biblia entera se trata de eso. Yo lo puedo decir en mi experiencia personal, que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se trata de un pueblo rebelde, huye de Dios, se aparta de Dios y Dios lo busca. El pueblo se arrepiente, cae al pecado, Dios lo perdona y vuelven y siguen. El pueblo cae, Dios lo perdona. Y desde eso se trata la Biblia entera, de un Dios amoroso que está buscando al pueblo, a su hijo, te busca a ti, me busca a mí, me quiere perdonar y me quiere salvar. Amén. Así que ya viendo nosotros aceptado el perdón de Dios y experimentado el perdón de Dios, debemos ahora extender el perdón de Dios. Porque la palabra de Dios es clara al decir que por gracia somos salvos. Entonces nos dice también que si recibimos eso gratis, ese perdón gratis, debemos darlo gratis. Por gracia sos salvos y eso no es de nosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Así que de gracia recibiste, das de gracia. Ahora, el perdón es gratis, pero no es barato. El perdón tuvo un precio. Alguien pagó nuestro perdón.
profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, por sus heridas Él fue molido por nuestras rebeliones. Así que alguien pagó. Y el perdón, ahora vamos a entrar a la segunda parte, ¿verdad, Ana? Del perdón que nosotros debemos manifestar hacia los demás, si hemos experimentado el perdón de Dios. Entonces, ahí es donde resulta difícil para nosotros perdonar, porque no hemos sido perdonados por nadie. La vida a veces se nos torna difícil. A veces nosotros crecemos con personas que nos pisotean en nuestra juventud, en nuestra niñez, que nos hieren y se nos hace difícil perdonar a esa persona. ¿Qué le dices a un niño que su padre lo abandonó? ¿Qué le dices a esa joven que aquel que le prometió amor la dejó abandonada? ¿Qué le dices a esa persona que te hirió, que te lastimó? No es fácil, es imposible perdonar a esa persona. Solo Dios puede producir eso en nosotros. Así que el perdón tiene algo maravilloso. Es que el perdón puede sanar heridas. Cuando nosotros tenemos odio en el corazón, es como si nosotros estuviéramos tomándonos una cucharada de veneno todos los días, pensando que el daño lo va a recibir a la persona que odiamos. Entonces, por eso Dios desea no solo perdonarnos, sino que también nosotros perdonemos a los demás para que seamos sanados. Mira lo que dice Salmo 103, en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias. Primeramente habla del perdón, este versículo, y luego de la sanidad. Porque precisamente, mi querido amigo, mi querido hermano que nos sintoniza, el perdón trae sanidad. Sana relaciones rotas, sana el alma, sana heridas. Y no es que debemos perdonar y olvidar. Mire que Dios nos perdona. No es que Dios se olvida de lo pasado, sino que no nos trata como merecemos. Entonces, cuando nosotros perdonamos a alguien, no es simplemente que olvidamos. ¿Cómo tú me vas a decir que una joven que fue violada se va a olvidar de aquel que la violó? Se va a olvidar de ese hecho. Es imposible. Pero el perdón resulta en tratar a los demás como no merecen ser tratados. Porque eso es lo que es misericordia. Y gracia es que no le damos lo que esa persona se merece. Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. En Mateo 18, 21 a 35, Ana, hay una parábola interesante, los dos deudores. ¿Recuerdas esa parábola? Los deudores. Sí. Que debían, ¿qué era lo que debían? Dinero. Dinero. Así que el perdón también se extiende a áreas, al área financiera. Porque muchas veces nos resulta fácil perdonar una ofensa, pero una deuda, y con mi dinero que nadie juegue, decimos mucho. La plata no. Es decir, el que me debe me paga. Si perdonamos a alguien que nos ofende, perdonamos al que me chocó el carro, pero a alguien que me deba unos $500, eso no. Y el perdón también se extiende a esa área, porque aquí vemos un perdón de dinero, dos deudas. Dios perdona nuestras ofensas, pero también perdona las deudas. Padre nuestro tiene un significado importante. Mateo 6:12 dice, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que el perdón de Dios también está sujeto a perdonar. ¿Y por qué razón, Ana? A veces como que esa parte no se entiende. Es como que Dios, si no perdonamos, no nos perdona. ¿O es que una persona que ha experimentado el perdón de Dios no puede dejar de perdonar? Yo creo que es así. ¿Qué tú crees? Bueno, una persona que ya experimentó el perdón puede perdonar, porque tú no puedes dar algo que no tienes. Así que cuando tú has recibido el perdón de Dios, ahora tú puedes perdonar, porque tú has dicho en la parábola, la deuda mía era más grande, mis pecados míos son más grandes. Entonces Dios me perdonó de ese pecado, ahora yo puedo perdonar a mi hermano que quizás me ofendió solo haciéndome una mirada que me hizo sentir mal. Entonces ahora Dios me perdonó de un pecado mayor y yo puedo perdonar a mi hermano porque he experimentado ese perdón. Es algo interesante. Yo recuerdo una vez que ofendí a alguien de una manera tal que mi corazón quedó muy herido y sé que también esa persona y esa familia, vamos a decir, así por total, completo, toda la familia. Y yo antes de
entregarle mi vida por completo al Señor, yo decidí ir a la casa de esa persona a pedirle perdón. Yo recuerdo que yo iba en una motora y iba como con una carga, pero cuando yo fui y pude hablar con esa persona, yo sentí un alivio, descarga en el corazón. Y cuando uno experimenta eso, así, entre amigos, entre personas que uno estima, eso como que trae ahora un cambio en el ser. Cuando uno perdona a una persona que uno ama y que puede reconciliarse las partes, eso es algo que trae un alivio, una sanidad en el alma, porque ya uno puede dormir en paz, ya uno puede pensar en esa persona en paz, mirar a esa persona a los ojos, hablar de esa persona teniendo paz en el corazón. Y es por eso que Dios quiere que nosotros experimentemos ese perdón. Mira, hablando del discurso maestro de Jesús, que es el Sermón del Monte, aparece una cita interesante en el libro de la autora norteamericana Ellen White, en la página 96, que nos dice: Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae hacia Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Es decir, el perdón, ese amor manifestado por Dios al perdonarnos, cuando afecta a nuestros corazones, yo lo extiendo, lo muestro hacia los demás. Si no recibo el perdón de Dios, no puedo extenderlo. Es decir, mi querido amigo, mi querido hermano que nos sintoniza, si yo o tú estamos dejando de perdonar a una persona, tristemente, es porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Y hoy es un buen día para experimentar el perdón de Dios, para saber que nosotros, tú y yo, no merecíamos estar vivos, tú y yo no merecíamos la gracia de Cristo, y Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos dejar entonces, si hemos experimentado eso, dejar de perdonar, porque es producto de ese amor manifestado hacia nosotros lo que resulta en perdonar a los demás. Algo también interesante, en lo cual no quisiera pasar por alto, debemos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, muchas veces quizás nuestras oraciones pueden ser tan general en decir: Padre, te pido que perdones todos mis pecados que he cometido en esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quizás hemos hecho oraciones así. Yo lo hice así. Pero cuando nosotros pedimos perdón a Dios, debemos de reconocer nuestra falta y de lo que hicimos. Yo puedo decir: Señor, perdóname porque hoy yo ofendí a Rafael. Estábamos hablando y yo dije una palabra que lo hirió y me siento mal. Por favor, perdóname. Yo no quiero que él se sienta mal, y ayúdame a no volver a decirle esa palabra que le dije hoy. Debemos de confesar y hablarle a Dios nuestra falta, decirle lo que sucedió. A Dios le gusta que le hablemos y le contemos todo. Muchas veces creemos que Dios es como tan serio, que debemos de hablarle con mucho respeto. No puedo contarle quizás algo que me preocupa, que yo siento que es una cosa tan simple que no tengo por qué decírsela a él. Él es mi amigo. Cuando usted tiene un amigo, usted le cuenta todo y se lo dice con confianza. Entonces, si Dios es nuestro amigo, usted le puede hablar como un amigo y confesarle su pecado, confesarle lo que usted siente en su corazón, y Dios le va a perdonar. Cuenta una historia no real, de que yo creo que quizás ya tú la has escuchado, estaba un serrucho y una serpiente. Iba la serpiente por ahí cuando de repente se pasó cerca del serrucho y el serrucho la cortó. Entonces vino ella, se enojó con el serrucho y dijo: me lastimó, pues yo lo voy a lastimar más. Ahora viene la serpiente y trata de morderlo. Mientras la serpiente muerde al serrucho, se sigue lastimando ella y dice: me sigue lastimando, pues ahora sí va a ver. Se le enrolló la serpiente al serrucho para tratar de matarlo. Pero mientras la arrollaba, ¿qué pasaba con la serpiente? Ella misma se estaba matando, porque el serrucho ella nunca lo iba a matar. El que tenía los dientes era el serrucho. Así que muchas veces cuando nosotros no perdonamos, no somos nosotros mismos que nos estamos matando, estamos acumulando cargas.
Yo sé que Rafael soltó una maleta grande cuando fue a encontrarse con esa familia. Si en algún momento alguien te ofendió, ahora tú vienes y te echas a la carga el dolor. Si alguien te miró mal, ahora te echas a carga el resentimiento. Ahora esa persona te cae mal, otra carga más. Y vamos acumulando y acumulando y acumulando, que nuestra carga es tan grande y la seguimos cargando. Muchos hemos cargado esa carga por meses, por días, por años. Pero si tan solo nos diéramos cuenta de que si solo pedir perdón o perdonar a esa persona, nos liberamos. Y déjeme decirle que es una experiencia maravillosa. Cuando usted llega a perdonar a alguien, usted siente que se ha quitado un gran peso que lo llevaba en los hombros y ahora usted es liberado, ahora usted se siente feliz, usted se siente gozoso. Por eso, quien experimenta el perdón, quien perdona, el que es liberado es uno mismo. Incluso a veces tenemos que perdonar a la persona que nos hirió. Tenemos también que pedirle perdón a la persona que nosotros ofendemos. De cualquiera de las dos que haga siempre nos traerá libertad a nuestra mente. Seremos personas que podremos ser felices, podremos estar llenas de paz, porque quien perdona, déjeme decirle que vive feliz, vive alegre. Las personas que no perdonan, que viven con ese rencor, con ese dolor en el corazón, son las personas que viven tristes. Y no solo la tristeza, muchas veces nos causa enfermedad. La persona que no es feliz vive enferma. Así que, hermanos, nosotros queremos vivir muchos años, queremos ser felices, queremos ser saludables, y hay un paso para poder ser esas tres cosas: perdonar y pedir perdón. El problema de pedir perdón o recibir el perdón, hay algo que es un obstáculo, y es el orgullo. Hay parejas que se han divorciado, que se aman, pero el orgullo los lleva a no pedir perdón o a no perdonar. Hay amigos que han pasado la vida entera juntos, han emprendido proyectos juntos, y por una ofensa de un día, el orgullo de alguien fue lastimado, y quizá el amigo le ha pedido perdón, pero aquel no quiere otorgárselo por el orgullo. Así que el primer obstáculo es el orgullo que hay en nosotros. Y Dios, el Rey del universo, creador de todo cuanto existe, nos dice que debemos aprender de Él, que Él es manso y humilde. Dios es humilde. Adán y Eva pecan y no van donde Dios. Dios viene donde ellos. Nosotros a veces somos diferentes. Nosotros creemos que la persona tiene que venir a arrastrarse a nosotros y pedirnos perdón. Y Jesús nos enseña que si tu hermano peca contra ti, ve. No te dice, espera que él venga para perdonarlo, sino ve tú donde él y pídele perdón. Ahora, había algo interesante en los tiempos de Jesús, Ana, y era que los rabinos, los maestros de la religión, enseñaban que bastaba con perdonar 3 veces. Y más de 3 veces no se podía perdonar. Y ese concepto nosotros lo arrastramos hoy en día, porque nosotros perdonamos una vez, aún a nuestros hijos, 2 veces, pero la tercera es la vencida. Ese es un algo popular. La tercera es la vencida. Entonces, en una ocasión, en Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús, Señor. Pedro era el más extrovertido, siempre estaba con preguntas y curiosidades. Y le pregunta, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Parece que a Pedro le habían hecho alguna por ahí, y entonces Pedro estaba con esa inquietud. Ya había perdonado las 3 veces. Entonces, pero Pedro dice, bueno, y mira, él se contesta la pregunta, o hace una pregunta como respuesta. Dice, Señor, ¿hasta cuánto debo perdonar, hermano? ¿Hasta 7 veces? Es decir, los rabinos dicen que son 3, pero ahora yo le voy a decir al maestro que son 7, el número perfecto. Y Jesús le dice, no, Pedrito, hasta 70 veces 7. Es decir, que el perdón debe ser ilimitado. ¿Por qué razón? Porque el perdón de Dios es ilimitado. Dios perdona. ¿Cuándo Dios va a dejar de perdonar al ser humano? Cuando el ser humano deje de arrepentirse. O cuando la gracia se termine, que ya Jesús
termine lo que es la propiciación en el santuario celestial por nuestros pecados y ya no habrá oportunidad de que alguien pague la deuda. Entonces, hoy, querido amigo, querido hermano, queremos invitarte a experimentar el perdón, a libertarte, a ser libre en Cristo Jesús. El pecado que no se perdona es un pecado que siempre vive carcomiendo en nuestro corazón, o la ofensa que no se perdona. Ahora, el pecado, Ana, no debe tomarse de una manera liviana. Esa es otra cosa. Porque hay personas que de una u otra parte toman el pecado como algo liviano. Y Jesús fue enfático. Hay personas que ofenden a todo el mundo, aún en el ámbito cristiano, porque todo el mundo tiene que perdonarlo. Y no es así, criatura. O hay otros que perdonamos a todo el mundo, pero también no tomamos en cuenta ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona te pega, perdónalo, debes perdonarlo. Vuelve y te pega, tú lo sigues perdonando y te quedas con esa persona y lo sigues perdonando y él te sigue pegando todos los días y tú perdonando todos los días. Tampoco así, criatura. Tú lo perdonas, pero aléjate de esa persona. ¿Entiendes? Tú le puedes perdonar a una deuda a una persona y hasta una segunda y una tercera. Pero entonces te voy a poner el siguiente ejemplo. Y tú tienes hijos, tienes deudas que pagar y ahora agarras tu dinero y se lo prestas a esa persona que no te lo va a devolver y tú dejando de darle de comer a tus hijos y tú endeudado. No, tampoco así. El perdón de Dios y Jesús y la Biblia enfatiza. Dice la palabra de Dios, si el impío consiste en engañarte, no se lo permitas. Porque el perdón también, el perdón se extiende en darle claridad a la persona de que tú estás equivocado. Espérate, lo que tú estás haciendo no es incorrecto. Perdonar implica también ayudarle a entender a la persona que anda en un camino errado. Así que el perdón también tiene una fase que es quizás ayudar si esa persona permite, instruirla y hacerle entender que la manera de proceder de él es incorrecta. Jesús perdonó a los escribas y fariseos, nos perdona a nosotros, pero Jesús no nos quiere dejar como estamos. Jesús perdona nuestros pecados. Y si soy adúltero, Jesús me perdona. Pero Jesús quiere cambiar mi manera de pensar y de actuar. Del mismo modo, cuando nosotros perdonamos, debe ser con un objetivo. También ayudar a esa persona que no siga cometiendo el mismo pecado. Mira lo que dice Mateo 18:15. Palabras de Jesús. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado un amigo. Así que palabras de Jesús, ve, repréndelo. Dile que lo que él hizo es incorrecto. Ahora lo que debemos aprender es la manera de perdonar, porque ahí entra el orgullo. A veces nosotros vamos y exigimos el perdón. Eso no es correcto. A veces nosotros negamos el perdón por orgullo, o a veces nos excusamos de lo que hacemos mal hecho. Y entonces queremos inculpar a otra persona. Y eso es incorrecto. Quiero compartir, Ana y amigos que nos escuchan, una cita interesante, ya que tocamos ese tema de reprender al pecado, porque hay personas que ahora dijeron, tú ves, lo que Rafael está diciendo, yo lo voy a hacer. Lo que me hizo fulano ahora mismo, por eso enseguida. Pero la palabra de Dios dice en Testimonio para la Iglesia, página 154, si resulta claro que tu hermano ha cometido un pecado, no hay que contarlo a los demás. ¿Qué es lo primero, Ana? No hay que contar. No hay que contárselo a los demás, sino que con amor por el alma de ese hermano, con el corazón lleno de compasión y con misericordia, hay que hacerle ver a él mismo el mal que ha cometido. Y luego hay que dejar ese asunto entre él y el Señor. Así habrás cumplido con su deber, que el miembro que tuvo conocimiento de lo cometido. Pero nadie debe dictar sentencia. Y dice que ocuparse de los males de los demás debiera ser la obra más delicada e importante. ¿Por qué razón? Miren esta parte. Si tu hermano peca contra ti y tú sientes que tú puedes dar tu vida para salvarlo, si te sientes de esa forma, puede aproximarte a él y ejercer influencia en su corazón. Eres justamente la persona para hablar con ese hermano, con ese amigo, con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando hay amor,
aún las palabras, los gestos, las expresiones, el sentir, el motivo del perdón tiene un sentido en la persona que lo recibe. Si cuando yo voy a perdonar a alguien o cuando busco el perdón de alguien porque yo le amo, porque esa persona es parte de mi vida, porque esa persona yo quiero seguir manteniendo esa relación, esa amistad, entonces yo también hago una parte, Ana, que yo debo cambiar mis actitudes, mis pensamientos, mis intenciones y aún mi manera de hablar. Y eso solo puede producirlo el amor y solo lo experimentamos aquellos que hemos recibido el perdón de Dios. Ahora, mientras tú mencionabas la vida de Jesús, se me vino a mi mente de que en el camino de Jesús, él tuvo la oportunidad de encontrarse con diferentes personas. Se encontraba con personas enfermas, personas que habían muerto, pero con las personas que eran enfermas, él fácilmente podía tocarlos y decirle y sanarlos. Él fácilmente podía decirle la forma en que podían sanarse, pero él primero daba el perdón. Y decía algo: vete en paz y no peques más. Eso quiere decir que cuando cuando Dios nos perdona, Él nos perdona, pero también espera de nosotros que no caigamos en ese pecado. Él espera que cambiemos. Cuando nosotros decidimos pedir perdón a Dios, debemos de sentirnos mal por esa falta que hemos cometido. Señor, yo te fallé anteriormente. Señor, yo ofendí a mi hermano y de verdad me siento mal. Dios conoce mi corazón que me he sentido mal. Ahora Él dice: te perdono, pero no peques más. Porque de eso se trata el perdón de Dios, de que nuestra vida sea restaurada, porque de nada valdría de que si yo cometí una falta, voy a decir: yo robo. Señor, yo robé hoy, perdóname, Dios me perdona, pero si sigo siendo ladrona, no tendría sentido. Y eso también estaría diciendo que no estoy arrepentida de lo que estoy haciendo, porque lo continuando, estoy continuando ese pecado. Entonces no estoy arrepentida de corazón. Y a Jesús le interesaba mucho de que el arrepentimiento que esa persona tenía, él veía, entonces le decía: vete en paz y no peques más, porque él sabía que si volvía a cometer esa falta, le iba a perjudicar en su vida, iba a volver a ser la persona que era antes o quizás peor de lo que era antes. Pero esa persona, al encontrar el perdón de Dios, cambiaba. La Biblia nos enseña de muchas personas que se sentían de lo peor. Hace un momento tú mencionaste a la mujer en el pozo, una mujer que había estado con muchos hombres, una mujer que sentía que no valía, que nadie la amaba, y donde ella sintió el perdón de Dios, su vida cambió. Su vida nunca más fue igual, porque ella sintió esa paz que solo Cristo puede brindar. También a veces hay un dicho que dice: perdono pero no olvido. Y decimos: ese es un dicho mal dicho, porque si tú perdonas, olvidas. Pero ese es un dicho bien dicho, porque tú puedes perdonar y también no vas a olvidar eso que te pasó. Rafael dijo hace un momento que si una mujer había sido abusada, no va a poder olvidar. Pero de nuestra mente no van a poder salir esos momentos tristes, esa dificultad que pasamos, pero sí puede poner Dios paz en nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos perdonar a una persona, entonces esa herida que había sido cortada, ese dolor, ahora ese dolor es restaurado, pero está ahí. Ahora, ¿qué debemos de hacer después de que nosotros perdonamos a una persona? Ahora debemos cicatrizar esa herida. ¿Y cómo vamos a cicatrizarla? Orando por esa persona. No hay, no hay forma más grande en la cual usted pueda cicatrizar esa herida por medio de la oración. Le invito a que experimente a partir de hoy. Ore por esa persona que un día le ofendió. Si usted ya le pidió perdón a Dios, ya le pidió perdón a esa persona, y ahora usted debe de vivir en paz con esa persona. ¿Qué es vivir en paz? Que si se lo encuentra en la esquina, usted sentirse gozoso, vio a su hermano, está en paz, porque
Si no perdonamos, muchas veces, antes yo escuchaba ese dicho que decía, se me dañó el día porque vi a tal persona. Ya veían a esa persona y se les dañó el día. Pero cuando usted perdona a una persona que le ha herido, aunque usted lo vea en ese día, su día no se le va a dañar, porque usted ya decidió perdonar. Experimentemos por medio de la oración para que Dios pueda cicatrizar esa herida y va a llegar a darse cuenta cómo usted puede llegar a amar tanto a una persona que un día usted le ofendió y sintió dolor. Ahora usted puede llegar a amar. Eso hace Dios por nosotros, Rafael. Eso Amén. hace Dios por ti. Él nos llega a amar a pesar de lo rebelde que somos. Y Dios nunca ha hecho con nosotros que algunas veces esa persona hubo un momento donde no queríamos verla. No, Dios todo el tiempo quiere vernos a nosotros. Dios no le importa cuántas veces estamos o le ofendemos o le fallamos. Él siempre quiere buscarnos. Pero es el momento de que cada uno experimentemos eh, el perdón por medio de la oración. Y dirá, pero Ana Luisa quizás no lo ha experimentado. Créame que si se lo estoy diciendo es porque lo experimenté. Y le doy gloria a Dios porque no soy yo, es Dios que puso esa paz en mí. Llegar usted a querer a alguien que una vez le ofendió bastante y si usted ora por esa persona, ahora usted siente amor, siente las palabras que dijo Rafael en ese libro, darle el bien a esa persona. No está en nosotros querer juzgarlos, porque muchas veces juzgamos a las personas que nos hieren, pero ese no es nuestro trabajo es amarla, así como Dios nos ama a nosotros. El perdón de Dios debemos recordar dos partes importantes. El perdón de Dios es activo y el perdón de Dios es creciente. Y activo es porque el perdón nos transforma y no nos deja igual. Y creciente es, voy a poner un ejemplo práctico. Los discípulos, habían dos hermanos, Juan y Santiago, llamados hijos del trueno, que en una ocasión le dijeron a Jesús, ¿quiere que oremos y que descienda fuego del cielo para consumir a la ciudad de Samaria? Eran personas que en su corazón tenían odio hacia los samaritanos, peleaban entre ellos los discípulos, pero en esa relación mutua de Jesús, esa continuidad, fueron creciendo, fueron avanzando, fueron experimentando y ahora el perdón se fue extendiendo a otras dimensiones, las cuales ellos no entendían ni habían experimentado. Quizás tú no has experimentado el perdón de Dios, quizás no has experimentado perdonar a alguien, pero es un proceso. Entonces, donde hay que tomar decisiones, primeramente hay que matar el orgullo, dejar el orgullo de lado, y entonces a medida que vamos experimentando y sintiendo ese gozo, es como aquella persona que, yo tengo un amigo llamado Luis, le decimos chilango De cariño. de cariño, y yo recuerdo que a él cuando empezaba a montar bicicleta al principio se cansaba bastante y como que estaba por tirar la toalla, pero ahora ni yo que era el que más montaba, pues ya el hombre Te pues, le ha deja. gustado, porque es como el ejercicio. El ejercicio cuando lo practicas al principio te duele, al principio te cuesta, subir una pendiente elevada te cuesta, levantar unas pesas te cuesta, pero cuando vas practicando, entonces ya se te hace más fácil, ya se te hace agradable, ya no es dolor lo que experimentas al subir una pendiente, ahora experimentas victoria, experimentas gozo, experimentas que tus pulmones son más fuertes. Del mismo modo es el perdón. Mientras más nos desarrollamos en perdonar, mientras más los experimentamos, más queremos perdonar. Y es linda esa parte. Así que no sé si podemos ir arribando con este interesante tema. Ana, ¿qué podemos decir en conclusión de este maravilloso tema en esta noche? Bueno, en conclusión podemos decir que el perdón es maravilloso. Es una palabra tan corta con voy a decir una palabra tan corta con un mensaje tan poderoso, porque recibir el perdón de Dios eh, no es lo único que nos trae paz y es lo único que nos trae salvación. Poder nosotros perdonar a otras personas nos va a traer libertad, nos va a traer alegría, nos va a traer salud. Voy a terminar con Efesios 4:32.
Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que ya Dios perdonó nuestro pecado más grande. Él ya perdonó todas nuestras faltas. Él ahora nos ofrece salvación. Entonces ahora yo, como ya Dios me dio tanto, ahora a mí me queda algo tan pequeño que no es fácil hacerlo, pero de perdonar a los demás. Si vivimos en perdón, seremos personas más felices. ¿Y quién no quiere ser felices, especialmente en estos tiempos? Tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, momentos de donde uno no sabe qué es lo que va a pasar. Pero Dios en su palabra nos ofrece una vida más allá donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Pero para eso no podremos llegar con odio, no podremos llegar con rencor, no podremos llegar eh, sin haber perdonado a alguien. Debemos de ir con un corazón limpio, un corazón que refleje el carácter de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos en este mundo. Él nos está preparando para un mundo, para un cielo donde nos ofrece cristal, un mundo donde ni nuestra propia mente puede imaginar las maravillas, pero sobre todo independientemente de lo que haya, un lugar donde podremos estar con Jesús y verle cara a cara. Eso es maravilloso y lo podremos hacer por medio del amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Así que hoy es un buen día para perdonar, hoy es un buen día para recibir el perdón de Dios. Y quizás no has experimentado nunca el perdón de Dios, quizás hay rencor en tu corazón por alguien que te hizo algo. Yo no te diría perdónalo, yo te diría conoce a Dios. Busca a Dios, estudia los evangelios, conoce a Dios y verás que al conocer a Dios, lo único que terminarás haciendo es amando a Dios, porque Él te ama demasiado. Y cuando tú empieces a amar a Dios, entonces vas a transmitir amor hacia los demás. Al sentirte perdonado, al sentirte amado, vas a expresar amor por los demás. Termino con una lectura muy linda que hay en el libro de Primera de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora le voy a cambiar esa partecita de ama. Vamos a poner, el que no perdona no ha conocido a Dios, porque Dios es perdón. Así que busquemos conocerle. Al conocerle, terminaremos siendo como Él. Como dijera un refrán, el que se junta con cojo al año cojea. El que se junta con la persona amor, termina amando. El que se junta con la persona y se relaciona con la persona perdón, Cristo Jesús, termina perdonando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la gentileza de sintonizarnos en tu programa. Jesús nos lleva a... En esta noche estuvimos tratando el tema, Jesús nos lleva a el perdón. Dios te guarde y hasta la próxima.